zur Nacht kommst und alles uns still wird und du nur Hola, ¿cómo noch están? Atem für mich. Bienvenidos a mi casa. Como no podemos encontrarnos en el instituto, la clase de hoy la vamos a desarrollar aquí. Lo que vamos a desarrollar hoy es tejido muscular desde el punto de vista de la histología, como dice esa palabra, tejido, el estudio de las células, y también la fisiología, cómo funciona el tejido muscular. Todo esto orientado a desarrollar un poco más adelante por qué se lesionan los músculos y de qué manera podemos prevenir esas lesiones. Es decir, vamos a ver algunas cosas teóricas que vamos a relacionar rápidamente con la práctica y sobre todo con la prevención. El tejido muscular tiene la capacidad de transformar energía química en energía mecánica en ese proceso que conocemos como contracción muscular. ¿Qué tipos de contracción existen? Las conocen seguramente. Contracciones en las cuales hay movimiento de palancas óseas y se llaman isotónicas, y contracciones en las cuales no hay desplazamiento de palancas, contracciones llamadas isométricas. Dentro de las primeras encontramos concéntrica y excéntrica. ¿Qué diferencias hay entre estos tipos de contracción? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se utilizan? ¿Qué importancia tienen en cuanto al fortalecimiento de un músculo y en cuanto a la prevención de las lesiones musculares? Vamos a definirlas. Son evidentes, pero tenemos que definirlas. ¿Cómo podemos definir una contracción concéntrica? Aquella en la cual los puntos de inserción se aproximan. Bien. Una contracción excéntrica, inversamente, es aquella en la cual los puntos de inserción se alejan. Cuando hacemos el estiramiento de un músculo, la elongación de un músculo, también estamos alejando los puntos de inserción. ¿Es esto lo mismo? No, absolutamente. La contracción excéntrica es activa, es un tipo de contracción con consumo de energía. La elongación muscular es un proceso pasivo, generado por una fuerza externa. Un poco más adelante vamos a desarrollar más este tema, pero me importaba hacer esta aclaración en este momento de algo que quizás es obvio, pero a veces se presta a confusión. Tenemos entonces dos tipos de contracción en los cuales hay movimiento y un tipo de contracción en el cual no lo hay, contracción isométrica. ¿Qué sucede durante la contracción isométrica diferente a la isotónica para que, a pesar de que hay acortamiento de las fibras musculares, no hay desarrollo de movimiento, no hay desplazamiento de palancas? La contracción isométrica consume energía, por supuesto, y esa energía se utiliza para producir el acortamiento del músculo. Pero ¿por qué el acortamiento del músculo no resulta en una movilización de palancas? ¿Qué es lo que sucede? Tiene que ver con el tejido conectivo que rodea la fibra muscular y los fascículos musculares, tema que hemos abordado en algunos de los audios previos a este video. Ese tejido conectivo recibe el nombre en su conjunto de componente elástico en paralelo. Es decir, de manera paralela al tejido muscular, a la fibra, a los fascículos, encontramos un tejido conectivo que habíamos visto que constituye la vía de acceso de vasos sanguíneos, de filetes nerviosos, y que además daba origen a el tendón, que finalmente iba a relacionar al músculo con un hueso, con una inserción que luego va a movilizar. Durante la contracción isométrica, el componente contráctil, es decir, las fibras musculares, se acortan, pero el componente elástico, en paralelo y en serie, que después lo voy a mencionar, se alargan. Es decir, una parte del músculo, el tejido muscular propiamente dicho, reduce su longitud al mismo tiempo que el componente
de tejido conectivo, que llamamos componente elástico, se alarga, de modo tal que no se genera movimiento. Vamos a recordar una parte del primer archivo que les mandé, en la cual encontramos el cuadro que explica los 3 tipos de contracción muscular. Aquí lo tenemos. Contracción isotónica concéntrica, excéntrica e isométrica, con sus características. Ejemplos de contracción concéntrica y excéntrica. Si estamos sentados y nos ponemos de pie, hay una contracción concéntrica del músculo cuádriceps extendiendo la rodilla. Si volvemos a sentarnos, ese mismo músculo, el cuádriceps, desarrolla tensión, desarrolla una contracción excéntrica que hace que nos sentamos sobre la silla lentamente y no que caigamos como efecto de la fuerza de gravedad. Todos los músculos tienen la capacidad de contraerse de manera excéntrica y concéntrica y tienen mayor capacidad de trabajo durante la contracción excéntrica. Por lo general, las contracciones excéntricas que encontramos en las acciones de la vida cotidiana y en el deporte tienen a su favor la gravedad. Pero además de esto, el músculo establece más puentes de actina y miosina durante la contracción excéntrica, de modo tal que desarrolla más fuerza. Es decir, el músculo es más fuerte en excéntrico que en concéntrico. Este es un detalle que tenemos que tener en cuenta a la hora del fortalecimiento y en particular a la hora de la rehabilitación de músculos que han sufrido una lesión. Y también como protección de los tendones. Después voy a hablar de eso también. ¿Cómo hacemos para fortalecer un músculo? Le aplicamos una carga y lo hacemos contraer concéntricamente. Eso es lo más evidente, lo que surge de inmediato cuando queremos hacer un trabajo de este tipo. Hacemos una contracción concéntrica y luego la vuelta a la posición inicial constituye una contracción excéntrica. Si queremos estimular al músculo excéntricamente, como consecuencia de lo que acabo de decir hace unos momentos, esa carga que estábamos aplicando se debe incrementar. ¿A qué me refiero? Vamos a poner otro ejemplo. Cuando hacemos extensiones en el suelo, es decir, acostados boca abajo en una colchoneta, levantamos el pecho del piso, extendiendo los codos. En ese trabajo participan especialmente el tríceps braquial y el pectoral mayor. Hacemos fuerza concéntrica cuando separamos el pecho del piso y contracción excéntrica o fuerza excéntrica al regresar a la posición original. Es decir, es muy importante aparte tener en cuenta que no hay relajación. Si hubiera relajación del músculo tríceps, luego de la extensión, caeríamos contra el piso, o sea, pegaríamos la cara contra el piso. Lo mismo si hubiera una contracción concéntrica del antagonista, el bíceps. Lo que sucede es que hay contracción excéntrica del tríceps. Claro que es mucho más fácil volver a la posición original que salir de la posición original extendiendo los codos. Lo primero es mucho más trabajoso. Claro, en la vuelta tenemos la ventaja de la gravedad a favor, pero además para el músculo es más fácil la fuerza excéntrica. En ese caso, si quisiéramos realizar un trabajo de prevención o de rehabilitación o de fortalecimiento de estos músculos, tríceps y deltoides, lo que deberíamos hacer es que en el proceso de vuelta a la posición original, en la contracción excéntrica, alguien, un asistente, nos ponga una carga sobre la espalda, sobre los hombros, por ejemplo, una bolsa de arena, o que haga presión con la mano, de modo de incrementar el esfuerzo que el músculo necesita para volver a la posición original. En el trabajo, en lo que mencionaba hace un rato, estar de sentado o parado, o lo que sería más o menos el equivalente a una sentadilla sin carga, al sentarnos,
deberíamos tener una carga mayor a la del peso del cuerpo para estimular al músculo cuádriceps. El trabajo excéntrico requiere, mirar un poco la función muscular al revés de lo que estamos acostumbrados para poder poner un incremento en la carga. Es muy importante hacerlo porque en la medida que lo hagamos, vamos a lograr realmente una importante mejora en el desempeño muscular. El músculo se fortalece mucho con el trabajo excéntrico. Voy a poner otro ejemplo más. Supongamos que estamos haciendo un trabajo de una barra, nos colgamos de una barra y hacemos flexiones con los codos para pasar la cabeza por encima de la barra y luego volvemos a la posición original. Al subir, momento de esfuerzo máximo, con contracción de los flexores del codo y del hombro, movilizamos la carga de nuestro cuerpo y al bajar sentimos una especie de alivio, es más fácil bajar, ¿no es cierto? Una manera de estimular el regreso a la contracción excéntrica sería, por ejemplo, que un asistente haga fuerza, por ejemplo, desde las caderas hacia abajo, en el sentido de la fuerza de gravedad, de modo tal que sea más difícil para los músculos esa contracción excéntrica. Si nos tomamos el trabajo de hacerlo, vamos a lograr realmente un incremento muy importante de la fuerza. ¿Qué sucede con las contracciones isométricas? Las contracciones isométricas existen en la naturaleza, las utilizamos muchas veces sin darnos cuenta y constituyen también una manera de fortalecer el músculo y podemos utilizarlas en todo el rango de movimiento de la articulación que ese músculo moviliza. ¿Cómo hacemos contracciones isométricas del cuádriceps? Bueno, acostados boca arriba en una camilla o en una colchoneta, levantamos todo el miembro inferior con la rodilla extendida y lo mantenemos en el aire en esa posición unos momentos. También podemos hacer lo mismo con otras posiciones articulares, con otros ángulos de movimiento. Podemos generar una contracción isométrica del cuádriceps en 90 grados o en 45 o en lo que querramos, ubicándonos de una manera tal que no sea posible el movimiento. Por ejemplo, parado al lado de una silla, flexiono una rodilla, pongo esa pierna sobre la silla y extendiendo, o mejor dicho, contrayendo el cuádriceps, intento extender la rodilla, cosa que no va a ser posible. Contracción isométrica. Cuando hay una lesión en un tendón, o un proceso inflamatorio, aunque sea incipiente, una manera de protegerlo, manteniendo la actividad muscular, son las contracciones isométricas, en las cuales el tendón no sufre tensión, por lo tanto está protegido. La secuencia ante un episodio de este tipo, la inflamación de un tendón, debe ser contracciones isométricas primero, excéntricas luego y concéntricas a continuación. De esa manera protegemos al tendón y de manera progresiva, en la medida que ese cuadro inflamatorio va siendo superado, se incrementa el esfuerzo que realiza. Hemos hablado durante este video de fisiología del músculo. Previamente en los audios desarrollamos el análisis de la célula muscular, de la fibra muscular. Vimos, por lo tanto, la histología y la fisiología del músculo. A continuación, en el próximo video que les envíe, vamos a hablar ya en concreto de patología muscular, de lesiones musculares, signos clínicos, formas de presentación, clasificación, por qué se producen y especialmente, como siempre les digo, cómo se previenen. Pero antes de terminar este video quisiera hacer una mención, desarrollar un poquito algo de lo cual hablé hace unos momentos, que es la elongación muscular, que mencioné en algún momento hace algunos minutos atrás. La elongación muscular también forma parte de un proceso que mejora la fuerza del músculo y que lo previene de lesiones, pero requiere de ciertas condiciones. La condición inicial, previa y fundamental para que podamos elongar un músculo
es que éste esté previamente relajado. La segunda condición, o una segunda condición, es que ese movimiento sea ejecutado de manera completamente pasiva. Idealmente, lo mejor es que otra persona elongue nuestros músculos, aunque podemos hacerlo nosotros también, pero no es exactamente lo mismo y el resultado no es tan bueno, no es tan óptimo, porque cuando uno elonga su propio músculo y la fuerza externa es, por ejemplo, si yo estoy elongando mi cuádriceps, tirando la cara anterior del tobillo hacia atrás con mi mano, con mi brazo, la fuerza la hago con los músculos del brazo y esa fuerza es externa, por lo tanto, al músculo que estoy elongando. Por eso el criterio de fuerza externa. Pero no deja de haber un cierto grado de tensión en general producido por aquellas neuronas que se encargan de mantener el equilibrio, por ejemplo. Entonces, siempre es mejor que otra persona te elongue, en lo posible. ¿Cuál es el momento más oportuno para hacerlo? Como les decía, el músculo tiene que estar relajado. Solemos elongar los músculos como final de un entrenamiento o luego de una competencia, como una manera de recuperar el reposo o la calma, o lo que a veces se entiende como relajación, ¿no es cierto? Tengamos en cuenta que la posición de relajación de un músculo es con los puntos de inserción aproximados, que es lo contrario a la elongación, en lo cual se separan los puntos de inserción. Por lo tanto, la elongación no es un proceso de relajación del músculo. El momento más perfecto es cuando el músculo está descansado completamente y de esa manera vamos a lograr un mayor alejamiento de los puntos de inserción, un estiramiento máximo. El estiramiento máximo de un músculo posible es muy importante porque, por empezar, aumenta el rango de movilidad articular y además fortalece y previene al músculo de posibles lesiones. Ese es el objetivo que tiene la elongación. Y tenemos que encontrar un momento para hacerla, un momento en el cual el músculo esté completamente relajado. Vamos a terminar este video aquí. Como les decía, vamos a continuar en el próximo. Vamos a entrar en tema directamente con patología muscular y con lesiones musculares. Les mando un saludo y por supuesto cualquier consulta que quieran hacerme, acá me están interrumpiendo, me han venido a visitar. ¿Qué sucede? ¿Quién quiere tomar parte de la clase? Bueno, les mando un saludo y nos vemos en el próximo video. Wenn du zur Nacht kommst und alles uns still wird und du nur noch Atem für mich bist,